Sí, sí. Sí, sí. De hecho, es una de las partes más interesantes. Es uno de los capítulos más interesantes porque son los que más. Lo que se llama programa ejecutivo. ¿Está bien? Sí. Minuto 22 de la conversación. Y esa carta. Así. Bueno, ¿quieren que no estamos preparados? Yo diría, virtud de los que están presentes. Sí, ahora empieza a hablar de Vamos a empezar. Bueno, buenas noches a todos. Gracias por la presencia. Bueno, tengo el gusto de anunciarles la quinta reunión científica, en este caso conjunta SANSAT. Vamos a tener unos relatores de lujo. Y ahora, bueno, directamente le paso a Natalia Nachón, que nos va a presentar el tema es prediabetes. Y bueno, adelante entonces. No tiene el botoncito que poner. Arriba, son muy A ver, ahora, dale. Hola, hola. Hola. Ahora. ¿Por qué no agarra? Ponete este lado. Ponete este lado más cerca. Ah, acá está, ahí está. Hola, ahora. Vamos otra vez. Bueno. Buenas noches, es un gusto estar acá reunidos en la quinta reunión científica. No pasa, hay un problema de micro. Está prendido. Está prendido. No, ahí está apagado. Aquí le está prendido. Hola. Andaba un cachito, pero Sí, recién se andaba. apaga. Sí, no sé dónde hay que contarle a Sofía. Ahora le cambiamos la batería. Ah, ¿es la batería? Sí. Esperamos un poquito. Sí, claro. Pasa que es raro que la cámara la técnica es sola, si está puesta ahí. ¿Dónde está la cámara? Claro, la cámara, por eso me parece que Esta es la cámara, me tengo que poner ahí. Pero sí, El micrófono tiene que captar todo. Tendría que captar. sí. Entonces hay que pararse allá. Hola. Ahora Y sí. acá tiene que poner el Ahora sí. la cámara. Y después se paran en la casa. Buenas noches, gracias a todos por la presencia. Damos lugar a la apertura de la quinta reunión científica, en este caso conjuntamente SANSAT, y vamos a tocar el tema tan importante como este diabetes con unos disertantes de lujo, que ya mismo doy lugar para que lo presente Natalia Nachón, la doctora Natalia Nachón.
Criado, en nombre de la Sociedad Argentina de Medicina. Nos va a hablar de prediabetes, la mirada desde la clínica. El doctor Lucio Criado es profesor de posgrado de diabetes y metabolismo de la UCA, profesor de posgrado de diabetes de la Universidad Nacional del Litoral, es corredactor del capítulo de diabetes del libro Medicina Interna basada en la evidencia, es colaborador asesor para la redacción de las guías nacionales de diabetes en el Ministerio de Salud de la Nación y es presidente de la Sociedad Argentina de Medicina y magíster en salud. Pues muchas gracias por la invitación, es un gusto compartir esto con amigos de muchos años. La idea en estos 20 minutos es tratar de ensanchar la mirada sobre la prediabetes, teniendo como centro el paciente. Micrófono, por si la gente escucha la... ¿Y esto tampoco? Bueno, si no uso nadie va. Sí, claro. Entonces, la idea es tratar de ensanchar la mirada sobre esta condición de insulinoresistencia, que cuando la glucosa subió ya llegamos tarde, es como la mancha humedad en la pared, ya hace mucho que está roto un cambio. Probablemente sirve este mapa. El grupo de Bill Gates hace mucho tiempo que trabaja con Christopher Murray en una cosa que se llama ¿de qué está enfermo el mundo? Ellos presentaron y presentan todos los años es la carga de enfermedad y de discapacidad sobre 300 enfermedades, y esta es una de las presentaciones, y fíjense qué interesante. Acá se los voy a aumentar, acá arriba para que vean cómo es el diseño, son las 10 primeras enfermedades, estas son las que dan las personas, y fíjense que aquí ustedes pueden ver claramente que la gente primero se deprimió, aquí entre los 25 y 29 años, y acá no sé por qué si está luz no se puede sacar, pero se ve que claramente el rojo significa que es lo que ha aumentado exponencialmente, ¿eh? Aparece la diabetes. Y es la cuarta enfermedad, y a partir de los 55 años es la tercera enfermedad. Pero lo peor de todo no es esto, sino que además hemos visto cómo la diabetes creció en el 90, de ser la novena enfermedad del mundo, a la octava en el 2005, a la sexta enfermedad en el 2015, y este año pasado la presentaron como la cuarta enfermedad que genera discapacidad. Con lo cual tenemos en el escenario una de las enfermedades que más daño le hace a la humanidad, sobre todo a la humanidad de adultos. Pero ya después vamos a volver a un elemento interesante. Quiero que recuerden esto que está acá. Fíjense, esto que está acá. Y vamos a ver qué es lo que puede interpretarse como análisis. Esto lo conocemos todos. Encima estamos frente a una enfermedad que la mitad de los pacientes no sabemos de dónde está. Uno dice, y más o menos esos que van caminando por ahí, la mitad de ser diabético, o prediabético, o insulino resistente. ¿Y cómo hacemos para poder ponerlos y causarlos en un programa de salud? Entonces, la obesidad es sin duda la antesala de la diabetes, y el primer problema que tenemos es este, que la obesidad es una enfermedad crónica no transmisible. No, entonces es un error, es una enfermedad social del estilo de vida. Y la diabetes también, todos, es una enfermedad asociada al estilo de vida. Y el año pasado, en el Lancet, en Endocrinology, presentaron cuáles son las características y las comorbilidades donde aparece la diabetes, sin ninguna duda, y hablan de este concepto de sindémica. Este concepto quiere decir la epidemia de la vida contemporánea, más los disruptores hormonales, más los procesos inflamatorios crónicos de cualquier tipo, que esto es lo que genera este nuevo escenario en el cual estamos todos nosotros inmersos, que es esta nueva enfermedad producto de inflamación crónica y de insulinoresistencia crónica. El otro escenario más interesante es este, del año 85 al 2025, ¿quiénes son los que les creció la obesidad en su estadística? Los países con menos desarrollo. Con lo cual, otro de los problemas que tenemos es que en el mundo creció la diabetes, crece la insulinoresistencia, y en quienes crecen los más pobres. Con lo cual, también esto genera un escenario mucho más complejo, porque la sustentabilidad de los sistemas de salud se pone en quiebre o flaquea frente a esta epidemia. Y ahora vamos a ver por qué. Fíjense, los países en cambio desarrollados prácticamente no han movido su índice de masa corporal. Pensando en los países nórdicos o países que tienen otro tipo de cultura. Y esto publicado por la OMS, obesidad y pobreza, para 700 millones de obesos pobres en el mundo. Esto ya es un problema del cual estamos hablando,
y ya debemos tomarlo con seriedad. Lo llamativo es que hace pocos meses me llegó un artículo sobre cuántos millones de desnutridos tiene el planeta por falta de comida. 700 millones. Es llamativo, ¿no? Unos por más y otros por mucho. Y esto es otra de las cosas más problemáticas. Este es el famoso trabajo de Salim Yusuf, el Intercar, donde que habla acá, fíjense, los países que tienen igual tasa, prácticamente los verdes son los ricos, estos moderados ingresos, estos son pobres, y esto es lo que, ¿cuántos se mueren? Muerte por todas las causas y muerte cardiovascular. O sea que los pobres se mueren 3 veces más prácticamente, como vemos acá, que aquellos que tienen ingresos suficientes. Entonces tenemos una enfermedad que no solamente desconocemos en una gran proporción de la población, sino que además es pobre y que además tiene menos accesibilidad y más enfermedad, o igual tasa de enfermedad que el resto del mundo. Y ese es el escenario en el cual la diabetes está plantada como cuarta enfermedad que genera discapacidad en este mundo. Y la pobreza ayuda. Todos ustedes conocen esta historia. Yo siempre cuento que de la epigenética y la genética, viene un paciente entre 20 y 30 años que se puso unos kilos de más, discretamente le cayó el índice cardíaco, se puso un poquito hipertenso. Entre los 30 y 40 dejó de ir al gimnasio, se compró un departamento, tiene 2 hijos, creció 5 centímetros el cinturón, 6 centímetros, ¿y qué le pasó? Se puso insulina resistente. Dislipémico, hígado graso, medio del sueño, obesidad central. Y esta historia es la historia que tenemos con nuestros enfermos. Estado protrombótico NASH. ¿Qué le pasó? Sí, claro. Hizo una inflamación crónica que impacta también en la célula beta como en tantos otros lugares, como vamos a ver ahora. Entonces, esta alteración hemodinámica que antecede, la lipídica que a continuación viene, y la glucídica, genera este escenario que termina llevando a los pacientes a la unidad coronaria, como es un síndrome de obesidad sedentaria, que puede ser sin deterioro de la célula beta, hipertenso dislipémico, o con deterioro cerebral diabético. Y lo más interesante de la película que es, que me dio 20 años, 30 años avisándome que esto iba a venir. Y no hemos sido capaces todavía de frenar esta historia. Pero esto se pone más atractivo desde la clínica médica cuando uno se encuentra con esto que yo llamo el objeto de insulina resistencia. En el consultorio, ¿qué podríamos hacer? 8 preguntas. Díganme usted si tiene antecedentes familiares de diabetes, si en su embarazo nació de bajo peso, de alto peso, o si su madre subió 25 kilos, si tiene psoriasis, si tiene hepatitis autoinmune, si tiene tiroiditis Hashimoto, que todas esas contribuyen a la insulina resistencia, si está bajo lo esperable, si está lipoinflamado, tiene un hígado graso o enfermedad asociada, como vamos a ver ahora, está sarcopénico, tiene apnea del sueño o toma alguna droga que lo ponga insulino resistente, como las múltiples drogas que tenemos dando vuelta. Y en ese escenario además se agrega si come esto, come esto. Y entonces con estas 8 preguntas y este interrogatorio especial no tiene el escenario qué paciente es un candidato a ser prediabético o no diabético, o qué candidato es a ser insulino resistente. Ya ni me interesa qué glucemia tiene, porque la insulina resistencia lo va a matar como le voy a mostrar ahora. Fíjense, ¿por qué les puse esto? Estamos tan preocupados que las estatinas dan diabetes. ¿Sí? Miren que es una epidemia de trabajos que yo no le encuentro mucho asidero, pero lo llamativo es esto. Si yo me fijo, la antecede la depresión a la diabetes. Y la FDA en el 2004 publica un warning sobre los estudios epidemiológicos, los medicamentos que se utilizan para antipsicóticos y antidepresivos contribuyen a la insulina resistencia. Y esto todavía no nos ha hablado con una palabra. Y no solamente eso, esto también viene de la mano de la epidemia de uso de drogas en jóvenes que para quitarnos del ambiente de la droga necesitan utilizar estos fármacos. Entonces, saco de la droga, le utilizo antipsicóticos para poder tenerlos en condiciones que impactan metabólicamente muchos años después, a punto tal que en ese mismo año la Asociación Americana de Diabetes y las de psiquiatras hacen un warning de revisar la historia familiar y controlar la glucemia. Entonces, de esto todavía no hemos hablado como prediabetes. Y esta nueva prediabetes tendríamos que ponerla en nuestra carpeta de evaluación clínica. Otra de las cosas que ustedes conocen muy bien es esto. Nosotros estamos siempre tratando de buscar acá la glucemia postprandial para encontrar con la curva de tolerancia la diabetes. Pero nuestro problema, ¿cuál es? Mientras esto está pasando, que el paciente se puso insulino resistente, el paciente tuvo hígado graso que lo va a tener a largo de enfermedad, o enfermedad coronaria, o apnea del sueño, o enfermedad vascular periférica, o ACV, o insuficiencia renal o cáncer.
Y todo esto también forma parte de la vida del enfermo. No es solamente este escenario que ahora vamos a ver cómo se pone más atractivo. Existe una conexión entre la inflamación hepática de cualquier origen, y yo les voy a poner solamente el ejemplo del virus C. El virus C genera insulinoresistencia, significando, aumentando el riesgo para diabetes, y la diabetes hace que el virus C le vaya peor. Y tenemos estos trabajos que muestran claramente, son todos pacientes, virus C positivos y virus C negativos, desarrollo de diabetes, y los controles. Entonces uno podría decirse, bueno, pero esto tiene correlación, bien, hagamos lo que nos enseñaron los postulados de Koch, tratemos el virus C a ver qué pasa. Y nos encontramos, y además nos encontramos este detalle, 32% de los virus C tienen prediabetes. O sea, un tercio de los pacientes con virus C, y yo no sé si hemos incorporado la rutina del virus C en los pacientes que vienen con hiperglucemia. Y los triglicéridos, el HDL bajo, y ya está esto sobre 15.000 adultos. Pero no solamente eso, sino que tienen 7.3 de diabetes y 3.2 de no diagnosticada. O sea, casi la mitad. Entonces, si yo sumo este 32 más este 3.2, casi tengo 36% de los pacientes que están en una condición propatológica asociada al virus C. Y lo interesante es esto. Encontramos que los pacientes tienen mayor liberación de insulina, mayor glucosa, mayor OMA, y cuando yo los trato a los pacientes que les bajo la carga viral de forma sostenida, es lo que pasa con la sobrevida a 20 años, y esto es que evoluciona la cirrosis porque no baja la carga viral, y estos son los pacientes con prediabetes que bajan la carga viral, y esto es lo que no baja la carga viral. Fíjense la diferencia. Entonces, tratar también el virus C contribuye a que mi paciente no logre desarrollar la enfermedad, la diabetes. Entonces, la respuesta viral sostenida, y estos fueron tratados con interferón, hoy en día tenemos tratamientos mejores, mejoran el riesgo de diabetes. Y creo que esto también deberíamos poner dentro de la carpeta de la prediabetes, que no hemos puesto aún. Pongo este personaje porque los que somos más viejos nos acordamos de la enfermedad de Pickwick, que hoy en día se llama síndrome de apnea por medio del sueño, que en realidad este Mr. Pickwick de Charles Dickens era un gordo que se dormía después de la comida, pero lo único que tenía era apnea del sueño. Pero si yo tengo cefalea matinal, un cuello corto, ronco, tendencia al sueño, y soy un non-dipper en la hipertensión, en el presurómetro, tengo que sospechar apnea del sueño. ¿Por qué? Porque en apnea del sueño todos nos acordamos de esto, pero nadie se acuerda de esto, que aumenta 1.7 el riesgo de diabetes. Y no solamente eso, sino que la apnea tiene una cosa muy interesante. Primero, fragmenta el sueño, y además después de hipoxia. Esto lo que genera es activación simpática, catecolaminas. Esas catecolaminas, ¿qué hace? Liberan triglicéridos periféricos. ¿Y a dónde van a parar? Sumado a la vasoconstricción asociada a la catecolamina. Van a parar al hígado y contribuyen a mayor hígado graso. Por otro lado, tengo alteración del eje hipofisoadrenal porque liberan cortisol en cada apnea. Y el cortisol, ¿qué es? Neohipogénico. Y entonces contribuye a que esto mismo pase. Asociado a esto también hay aumento del estrés oxidativo, que genera mayor daño hepático y pancreático, activa las citoquinas inflamatorias, interleuquina 6, TNF-alfa, y además cambia esto que es atractivísimo, la relación adipoleptina-leptina. Y entonces con este camino se transforma en insulinoresistente, y si no cura su apnea, termina intolerante diabético. Y este es otro de los capítulos donde tendríamos que trabajar más conjuntamente entre que los apnéicos no lleguen a esta condición. Lo más interesante es este. Sin apnea del sueño, que es un trabajo interesantísimo, apnea leve, esta es la glicosilada. Fíjense, a peor apnea, más de 30 episodios por hora, mayor glicosilada. O sea, ya esto los conocemos. Y no solamente esto, sino que este es un trabajo muy interesante que habla de los no diabéticos. Fíjense, los no diabéticos tuvieron peor glicosilada, aún siendo no diabéticos, que los diabéticos con apnea del sueño. Entonces, una de las dificultades que hay hoy en día es que todavía no estamos estratificando adecuadamente el tratamiento de la apnea del sueño y la reducción de la glicosilada. Pienso que a futuro podremos separar. Pareciera que recientemente apareció un trabajo donde los pacientes que duermen menos de 5 horas tienen más hiperglucemia, y los que duermen menos de 5 horas tienen más índice de masa corporal, y los que duermen más de 8 horas tienen más hiperglucemia matinal.
son esos pacientes que no logran despertar a la mañana, que dicen, bueno, tengo que arrancar a las 6, y no logran arrancar, y un ratito más, y un ratito más, y se fueron a dormir a las 11, y son las 9 de la mañana, y todavía no lograron arrancar de la cama. Esos pacientes tienen peor hiperglucemia. Y esto deberíamos incluirlo también en nuestra vademecum de terapéutica. La otra cosa que está en controversia es si el CPAP logra corregir. Pareciera que los estadios iniciales sí, los estadios avanzados. Todavía hay varios trabajos ongoing que no sabemos cómo van a terminar. Y esto es muy interesante. Este es un trabajo del Instituto Albert Einstein de Brasil, publicado no hace mucho, donde fíjense que los dividieron en esta apnea del sueño. Me inflama, además de subir la glucosidad, y los dividieron en 4 grupos. Fíjense, eran gente joven igualmente, pero lo más interesante es esto. Estos tenían PCR menor de 2 y glicosilada menor de 5.7. 3.9 de apnea del sueño. Pero los que tenían PCR aumentada, estaban un poco inflamados, y no tenían todavía diabetes, estaban peor. Pero los que tenían glicosilada mayor de 5.7 y PCR menor a 2, 8% de apnea del sueño. Y el peor de todos era el que tenía PCR y glicosilada mayor de 5.7, ni siquiera estaba diabético. Y este tenía 14% de apnea del sueño. O sea que esta asociación, apnea del sueño, inflamación y hemoglobina glicosilada, es otra de las condiciones prediabéticas que tenemos que poner en nuestra lista de diagnóstico, o al menos de pesquisa y tratamiento. Volviendo a nuestro viejo cuadro, hay que no olvidarse nunca que hay cambios macrovasculares y eventos macrovasculares y microvasculares prácticamente cuando diagnosticamos al paciente mucho antes. Y entonces acá se pone más atractivo el problema. ¿Por qué? Porque este viejo trabajo, muchos de ustedes se acordarán que publicaron en el New England hace casi 10 años, que habla de cuál es el nivel de glicosilada en el cual comienzo a enfermarme. Y entonces el famoso estudio ARIC, que más de casi 11.000 pacientes, y lo que mostró es, se lo voy a poner en número para que sea más fácil, es esto, que arriba de 5.5 aumenta todo, y fíjense lo que aumenta. La glicosilada, arriba de 5.5, comienza a aumentar el riesgo coronario y ácido isquémico. Arriba hasta 6.5 va a 2.3. Es más lo que sube de 5.5 a 6.5 que de 6.5 a más arriba. O sea, la condición prediabética aumenta muchísimo el riesgo cardiovascular. Y si estamos llegando tarde al diagnóstico, estos pacientes ya tuvieron evento. O sea, nuestro escenario es que estamos llegando tarde. Nuestro escenario es ese. No solamente esto, llegamos tarde y el tratamiento, ¿cómo nos va? No quiero que tomen antidepresivos, quiero que tomemos conciencia en realidad y después veremos qué podemos hacer. Este trabajo también se recordará mucho. ¿Cuántos pacientes tenemos en meta? En Estados Unidos hace esto. 20%. O sea, tenemos un auto que frena una vez cada 5. Es un problema. Pero bueno, lo importante es que sabemos lo que tenemos que hacer. Ahora tenemos que ver cómo hacemos para hacerlo. Este es el otro problema. Los pacientes, el colesterol, la presión y la diabetes no duele. O sea, la adherencia terapéutica es otro de los problemas que tenemos. Y estamos entrenados para trabajar en training de adherencia terapéutica, o deberíamos hacer algún tipo de entrenamiento para que esto sea más eficiente. Porque en estas 3 que son casi prácticamente las 3 dueñas de la insulina resistencia, la mitad de los pacientes se quedaron afuera. ¿No? Bien. Entonces, con esta carga de enfermedad se nos agrega otro componente extremadamente complejo que es este, la carga terapéutica. ¿Por qué? Porque si yo trato la diabetes le pongo 3 medicamentos, la NASH1, pues el apío, si tiene una enfermedad coronaria, que muchos lo tienen, 4, si además de eso, la apnea del sueño más los PAF, ACV, clopidogrel, EPO, calcio, vitamina D, inhibidor de bomba, 16 fármacos, 2 o 3 veces por día. ¿Quién adhiere a esto? Y no pareciera que las guías son todas fantásticas, pero en la realidad caminan por otro lado. El 50% de los pacientes dejan los medicamentos y además, si yo le quisiera aplicar la evidencia A, tiene que tomar 16 pastillas, algunas 2 veces por día. Vive para tomar remedio. Y además es infinanciable. Entonces, cuando yo planteaba que los sistemas de salud están crujiendo por esto. La insulinoresistencia está haciendo crujir a los sistemas de salud. Bien, esta yo siempre la utilizo porque digo es
Alberetti para mí fue uno de los tipos más brillantes que he leído, y no hagas siempre lo mismo si quieres un resultado distinto. Fíjense, ¿qué es lo que pasa? Este es el escenario, cae la celulameta sobre la glucosa y necesitamos medicamentos. Hasta acá es fácil. Pero si para evitar la progresión, uno de los otros problemas con eso. Esto que recién veíamos, 16 más, ni que hablar si nuestro paciente tiene cáncer, cáncer de mama, lo que sea, son 2, 3 más medicamentos. Entonces, esto, ¿podemos interrumpir la progresión de la diabetes? Vamos a ver qué pasa. Si tengo menos de 5.5, tengo que establecer políticas sanitarias. Si tengo entre 5.5 y 6.5, dieta y actividad física. Aquí ya llegué tratamiento farmacológico, pero lo que tenemos que evitar es que esta cascada tenga esta pendiente y tenga la menor pendiente posible. Y para eso, nuestro país está en un problema. Todos conocen muy bien esto. Prácticamente 2/3 de la población tiene exceso de peso. Y 1/3 está con prácticamente una cuarta parte con obesidad. Entonces, ¿se acuerdan lo que le mostraba Christopher Murray al principio? Estamos siguiendo la línea del mundo. Prácticamente nos parecemos al mundo. Y entonces la OMS tiene la guía de la buena prescripción que habla justamente de eficacia y seguridad, que esto es para los fármacos, costo es para tomar decisiones y conveniencia es para hablar con mi paciente. Por ejemplo, esto me encanta sobre el diagnóstico. Por primera vez en 2018 se plantean que a los menores de 18 años que están gorditos habría que hacer una prueba de tolerancia o tratarle de insulina resistencia y ponen por primera vez signos semiológicos de insulina resistencia como la lactosis hídrica, el ovario poliquístico y bajo peso en término, empezar a buscar para revertir esto. O sea, por primera vez estamos empezando a darnos cuenta que tenemos que dar vuelta al transatlántico antes que choque contra el iceberg. Y este es uno de los trabajos que más me gusta, que es el programa de prevención de diabetes, que el estilo de vida es insuperable. Pero no solamente es insuperable porque si voy a la guía de la OMS, el costo es fantástico. No solamente esto, sino que bajar 5 kilos baja un 28% de la mortalidad por diabetes y 25% de la mortalidad total. O sea que ya sabemos lo que tendríamos que estar haciendo. Y el tema es que hoy estamos planteándonos cómo hacemos para que la gente baje de peso, cuando en realidad la pregunta que Einstein nos diría es: pregúntate qué tenés que hacer para que no suban. Porque si no, tu problema no es que bajen de peso, tu problema es que no suban, porque si no estamos llegando tarde. Este es un trabajo recientemente publicado que me encanta para las chicas. Fíjense, son todas mujeres con 72 años, lo siguieron durante 4 años con cuentapasos, baratito. Las dividieron, las que caminaban 2.700, 4.300, 5.000, 8.000. Y esta es la mortalidad global, incluido diabetes, prediabetes, hipertensión, cáncer, ACV. 1.17 versus 6.25. ¿Qué fármaco tiene esta potencia? Esta es una estrategia de política de salud. ¿Deberíamos adherir a esta política de salud o deberíamos exigir a nuestro sistema que tenga esta política de salud? Por lo tanto, cuando yo tengo un pluripatológico en el cual entra justamente la insulina resistencia, nosotros estamos pensando siempre en esto. Y lo que tendríamos que pensar es en esto. No debo permitir que mi paciente suba. No debo ni utilizando los parámetros semiológicos de la insulina resistencia como lo proponía ahí dada para el diagnóstico temprano. Entonces, ¿cómo pensar este costo-beneficio? Y esto es un viejo gráfico que dice: si se cura con dieta y ejercicio no tiene costo, si se cura con reposo tiene costo objetivo, si se cura con una vacuna tiene un gasto limitado y alta en potencia, si le doy 3 días de antibiótico tiene gasto limitado, una cirugía de apéndice tiene alto impacto en la salud, porque si no se puede morir, pero tiene un gasto limitado, una cirugía estética es cara, es eficiente, pero tiene impacto en la expectativa de vida, tiene un gasto limitado, y las clínicas no admisibles son caras, impacto intermedio, alto en la productividad y gasto ilimitado, porque lo que viene va a ser una nueva enfermedad. La diabetes es la de menos, es una más de la lista. Va a tener más cáncer de mama, de corazón, de riñones y de hígado, va a tener más apnea del sueño, va a tener más enfermedad coronaria, más ACV. Entonces, esta mirada clínica de la insulina resistencia es la que nos tiene que motivar a que pensemos que esta epidemia, si no la frenamos, hoy cruje en el sistema de salud
en no mucho tiempo vamos a ver dónde están. Entonces, el modelo asistencial de enfermedades crónicas debe estar orientado para erradicar el riesgo, ejemplo de las transmisibles. Promover estilo de vida saludable, no cambio de estilo de vida. Cuando yo digo cambio de estilo de vida, llegué tarde, tengo que estar antes. Considerar continuidad, atención temprana y largo plazo, integridad en las redes de atención. Esto de que los pacientes se pierden, vuelven, no debería ser, no debería existir. Debería exigir que tengamos una historia clínica única en nuestro país. Deberíamos. ¿O acaso no tenemos, la FIP no tiene nuestras cuentas, el Ministerio de Educación no tiene todos nuestros exámenes de plasticidad tan tipo completo? Deberíamos exigir también una historia clínica única. Pensar la atención del paciente con prediabetes y lipemia por nivel de complejidad. Todos tienen que ir hasta, o habrá que ver de estratificar los riesgos. La otra cosa es facilitar la accesibilidad del sistema de salud. Hoy los pacientes esperan 2 meses para tener un turno para que los atiendan. Y eso los hace complejos. Revisando los procesos, mejorando la infraestructura, estrategias proactivas, cultura asistencial. El cambio de la cultura asistencial es clave. O llegamos a donde la gente está con sus problemas, o seguimos sentados esperando a ver cómo hacemos para que esto cambie. Entonces, quería terminar invitándolos al congreso nuestro de noviembre en la UCA. Este es nuestro grupo de trabajo en la universidad. Y en honor a mi amigo que ya no está, Paco Mario, los médicos siempre estuvimos al lado de los pacientes, llegó un momento de estar del lado de los pacientes. Muchas gracias. Y ahora, desde la Sociedad Argentina de Diabetes, vamos a escuchar a la doctora Pilar Chen, que nos va a hablar de tratamos la prediabetes farmacológicamente, sí o no. La doctora Pilar es especialista universitaria en medicina interna, magíster en diabetes, docente de la Universidad Ernesto Balloro y miembro del Comité de Farmacología de la Sociedad Argentina de Diabetes. Muchas gracias. Bueno, la pregunta que me propusieron responder hoy, que desde ya les digo que no la voy a responder porque es bastante compleja, pero bueno, les voy a contar mi razonamiento, es si tratamos farmacológicamente la prediabetes, sí o no. Obviamente que evidencia de esto hay millones y millones de publicaciones, estudios, subestudios. Traté de hacer un recorte lo mejor que pude y hay un montón de evidencia más que después les dejo mi mail, les puedo mandar todos los artículos que encontré, que son millones, pero me parece que recorté los principales. Por esto son mis conflictos de interés. Y como ya habló bien Lucio, esta es una patología que va creciendo, que si uno toma datos de población con diabetes o prediabetes, prácticamente el 30% de la población está afectada. Entonces, imagínense que si voy a medicar al 30% de la población, tengo que pensar bien cómo y con qué, porque, como decía muy bien Lucio, es insostenible darle todo a todos. Entonces, la primera pregunta que yo me hice cuando empecé, en la prediabetes, ¿la puedo revertir, incluso llevar a la normoglucemia solo con cambios en el estilo de vida? Entonces, primero empecé a buscar qué evidencia hay de los cambios de estilo de vida en prediabetes y qué efecto causan en estos pacientes. Este es uno de los primeros estudios que probablemente todos ya lo conozcan, que es un estudio finlandés, donde participaron 500 pacientes, que en este caso tenían intolerancia oral a la glucosa, y era un equipo multidisciplinario, enfermero, médico, entrenador físico, nutricionista, etcétera, que iban siguiéndolos a lo largo del tiempo divididos en 2 ramas, en cambios intensivos del estilo de vida y en estilo de vida estándar, digamos, indicaciones estándares, por 3.2 años. Este fue el resultado principal. Casi un 60% en la rama de cuidados intensivos lograron mejorar la incidencia o la aparición de diabetes tipo 2 a lo largo de este seguimiento. Pero, ¿qué es lo importante acá? No era simplemente decirle comer un poquito menos, dar una vuelta más con el perro, ¿sí? Tenía todo esto, sesiones grupales, charlas con las nutricionistas, clases de cocina. Esto me pareció genial, visitas al supermercado para saber qué comprar o no. O sea, una cosa muy seguida, muy puntual, que probablemente no sea lo que hacen nuestros pacientes acá cuando uno le indica cambios en el estilo de vida. Obviamente que actividad física, aeróbica, anaeróbica, entrenador, competencias entre los centros para fomentar la actividad física, todo esto lograron esos resultados. Por supuesto que descenso de peso y menos incidencia de diabetes en el grupo de cambios intensivos, un 9% de incidencia versus un 20% en el grupo control.
Pero a partir de esto, como uno lo lee y dice divino, todos a cambios de estilo de vida. Pero yo me hice estas preguntas. ¿Estos cambios de estilo son sostenibles en el tiempo o los efectos de los cambios de estilo de vida se sostienen a lo largo del tiempo? ¿Reducen las complicaciones micro o macro o simplemente me previenen del desarrollo de diabetes y sus futuras complicaciones? Y por último, mostré un grupo de gente finlandesa. ¿Esto se aplica a nuestra población, que bastante diferente es? Entonces, hay millones de estudios más, elegí este porque me pareció genial, que el seguimiento es a 30 años. Admirable, un estudio DACIN, Diabetes Prevention Study, obviamente que es oriental, con pacientes con intolerancia oral a la glucosa. Primero fue por 6 años y luego lo siguieron. Lo interesante es que prácticamente no perdieron pacientes en los 30 años, una cosa admirable, y el resultado fue este. Bajaron la incidencia de diabetes a aquellos pacientes que tenían cambios intensivos en el estilo de vida, pero no solo eso, sino que tuvieron menos riesgo de muerte cardiovascular, menos eventos microvasculares y menos eventos cardiovasculares también. Fíjense que un 41% menos de desarrollo de diabetes en el grupo que recibían estos cuidados intensivos. O sea, es sostenible en el tiempo y previene las complicaciones microvasculares, por lo menos en estos estudios en estas poblaciones. Ahora, nuevamente, acá son chinos, otro estilo de vida, otra personalidad, otra comida, otra microbiota, nada que ver. Entonces, ¿qué encontré local? Nada, pero un estudio en curso que está muy bueno, que es del doctor Gagliardino, de La Plata, justo acá tenemos una representante de La Plata, que lo que quiere probar es en pacientes de alto riesgo, que los detectó a través del FINRISK, que tenían una puntuación alta, a ellos les hacen una prueba de tolerancia oral a la glucosa, y los van a seguir en el tiempo divididos en dos ramas. Una rama que va a tener el cuidado estándar, que va a su médico, le da las recomendaciones habituales para cambios del estilo de vida, y otra rama que va a tener encuentros mensuales o bimestrales con el nutricionista y un profesor de educación física en grupo, día por medio, que los va a llevar a moverse un poquito. La verdad que esto parece muy interesante, está programado tener 500 pacientes enrolados, justo la escribí la semana pasada y no está publicado el resultado, está en curso, pero por lo menos sabemos que vamos a tener algún dato local sobre cambios en el estilo de vida y riesgo de diabetes. Ahora, esto en cambios en el estilo de vida. Queda claro que son buenos, que disminuyen el riesgo de diabetes tipo 2, que tienen beneficios en las complicaciones también. Pero ¿qué pasa con los fármacos? ¿Qué evidencia tenemos hasta ahora? Empezamos con la metformina, la más vieja, la más conocida, la que todos estamos acostumbrados a usar. Este estudio ya lo mencionó Lucio, pero lo deben conocer porque me parece que es fundamental para hablar de este tema, que es el estudio de PP, que lo que mostró a rasgos generales es una menor incidencia de diabetes tipo 2, una incidencia del 39% menos en aquellos pacientes que hicieron cambios intensivos en el estilo de vida comparado con aquellos que recibieron metformina. Este estudio también es un estudio multidisciplinario, eran pacientes obesos, tenían en este caso glucemia alterada en ayunas o intolerancia oral a la glucosa, y tuvo un seguimiento de casi 3 años en promedio. Estas eran las ramas, unos recibían metformina 850 2 veces por día, otros recibían cuidados estándares y placebo, y por último el grupo intensificado de cambios en el estilo de vida. Todos trataban de lograr una reducción del peso del 7% y hacer actividad física 150 minutos por semana, que es la indicación habitual. Estos son los resultados. Como era de esperarse, la rama de cambios del estilo de vida tuvo más descenso de peso comparado con metformina y placebo, y la incidencia de diabetes también fue menor en aquellos pacientes con cambios intensivos en el estilo de vida en comparación con metformina y mucho más en comparación con placebo. La incidencia fue casi el 60% de menor de los cambios del estilo de vida versus placebo, y cuando se compara cambios del estilo de vida versus metformina, un 39% menos. Entonces, si yo me guiase por este estudio, tengo que elegir cambios intensivos, ¿no? Aclarando siempre eso, el estilo de vida en lugar de metformina. Pero hay un renglón que puse acá abajo que me parece interesante, es que las ventajas de metformina fueron más marcadas en aquellos pacientes que tenían glucemias más altas, o sea, que estaban más cerca de la diabetes, de la normoglucemia, y índices de masa corporal más altos. Entonces, pacientes obesos y que ya estaban con una glucemia un cachito más alta, probablemente sea mejor darles metformina. Estos son los seguimientos de este estudio a 10 a 15 años, donde a 15 años también se observa esta diferencia entre la rama de cambios intensivos y metformina y placebo.
Pero lo interesante es, nuevamente, esta publicación que se hizo un subanálisis de este seguimiento a 15 años, donde se vieron cuáles eran los grupos que más favorecidos se vieron con el tratamiento de metformina. Y, en primer lugar, aunque acá lo puse a lo último, eran aquellas mujeres que tenían el antecedente de diabetes gestacional. Fíjense que es este renglón de acá gris. Estas mujeres tenían un claro beneficio al darles metformina para prevenir el desarrollo de diabetes. También los más obesos, o los que tenían índice de masa corporal más alto, y los que tenían glucemias más altas. Entonces hay una punta o una línea para poder seguir, para poder elegir en qué pacientes puedo llegar a indicar metformina. Hay otros estudios con metformina también, un DPP en los indios, otro que se llama CANOE, que probó rosiglitazona y metformina a dosis bajas, que no voy a entrar en detalle por el tiempo, pero básicamente esos son los estudios pivotales del uso de metformina en prediabetes. Pasando a otra clase terapéutica, tiazolidina y dionas. Sabemos que estas drogas lo que hacen es activar al receptor nuclear tipo gamma, reducen la insulinoresistencia a nivel hepático, a nivel periférico, también disminuyen la lipólisis, también tienen efectos antiinflamatorios. En su momento parecían la panacea del tratamiento de la diabetes hasta que aparecieron los eventos adversos, que son retención hídrica, edemas, fracturas, insuficiencia cardíaca. Entonces esto hace que, si bien uno encuentra beneficios, siempre tiene que poner en la balanza riesgo-beneficio y adecuarlo al paciente que tiene enfrente. Hay muchos estudios de nuevo, traté de resumir los principales. El primero se llama TRIPOD, que evaluó troglitazona versus placebo en mujeres que ya habían tenido diabetes gestacional a 30 meses, y lo que se vio es una reducción de la incidencia del 50% de diabetes tipo 2. Pero ¿qué pasó? La troglitazona se descontinuó del mercado por toxicidad hepática. Entonces, olvidamos la troglitazona, pero sí es interesante que se vuelva a repetir que las mujeres con antecedentes de diabetes gestacional se benefician con el uso de fármacos para disminuir la incidencia de diabetes. El estudio BLINK, ahora pasamos a rosiglitazona, también evaluó la progresión a diabetes tipo 2, ahora en pacientes que tenían intolerancia a la glucosa o glucemia en ayunas, a 3 años, y también se ve una reducción de la incidencia de diabetes del 60%, incluso de muerte también. Pero sabemos que la rosiglitazona también tiene eventos adversos que ya son conocidos por todos, y es interesante que se vio el beneficio también nuevamente en aquellos pacientes que tenían un BMI más alto. Este es otro estudio de pioglitazona que incluyó pacientes con intolerancia a la glucosa, y la pioglitazona logró disminuir la conversión a diabetes en un 72%, un número muy alto. Y hay otro, también en India, el DPP indio, que es el número 2, que también evaluó pioglitazona y también se dieron beneficios, pero no se adicionó con los cambios en el estilo de vida. Como conclusión de esta clase, la pioglitazona parecería ser la única que queda de la familia que usamos en la actualidad y que demostró estos beneficios a nivel de evolución e incidencia de diabetes. Pero esto, hasta ahora yo estoy hablando solamente de evolución a diabetes, pero también se dieron beneficios a otro nivel en pacientes con prediabetes. Este, por ejemplo, es un metaanálisis donde incluyeron 9 estudios, más de 12.000 pacientes, donde pioglitazona se asoció con menor riesgo de eventos cardiovasculares mayores. Fíjense que eran pacientes con prediabetes o directamente resistencia a la insulina, ni siquiera habían llegado a prediabetes. Pero ¿qué pasa? Apareció todo esto. Más riesgo de falla cardíaca, más riesgo de fracturas, de edemas y ganancia de peso. Entonces, nuevamente, hay que poner en la balanza si voy a indicar pioglitazona o no. Este es otro metaanálisis donde se evaluó la reincidencia o la reaparición de un evento isquémico stroke. Fueron 3 estudios que se incluyeron, el IRIS, el J-Spirit y el PROACTIVE. Eran pacientes o que bien tenían diabetes o prediabetes o insulinoresistencia, y en todo se vio una disminución del 32% del riesgo de una ACV recurrente usando pioglitazona versus placebo u otro tratamiento. Y acá es otro tema que no voy a entrar porque voy abriendo ventanitas y no lo termino más, pero son los beneficios de la pioglitazona que ya nombró Lucio a nivel de la esteatosis hepática. Como bien comentó, es una patología que ya aparece en un paciente prediabético. Entonces, como conclusión, la pioglitazona demostró disminuir la progresión a diabetes tipo 2 y otros efectos en pacientes prediabéticos beneficiosos que van más allá de evitar el desarrollo de la diabetes tipo 2. Incretinas.
Con el mecanismo de acción de las incretinas, que son los inhibidores de PP4 y los agonistas de GLP-1, podrían verse muchos beneficios en los pacientes con prediabetes. Está demostrado que en prediabetes hay un déficit en la secreción de incretinas, hay una resistencia a las incretinas por un tal regulation del receptor, hay una secreción inadecuada de glucagón, también hay una pérdida funcional de la célula beta, disminuye la concentración de insulina dentro de la célula beta, o sea, las reservas, y hay insulinoresistencia. Todo esto mejoraría con la terapia con incretinas, en teoría. Vamos a ver qué pasa en los estudios. De los inhibidores de DPP4, hay varios estudios, fíjense, el N todo minúsculo, muy chiquitito, de vilagliptina, sitagliptina, linagliptina. Son bastante dispares, algunos son con pacientes con glucemia en ayunas, otro con intolerancia a la glucosa, otro con obesos y sobrepeso. Y los resultados parecen ser bastante dispares y todos más o menos coinciden en mejorar el pico postprandial con intolerancia a la glucosa. Pero la verdad que son dos estudios muy chicos y a mí me costaría sacar una conclusión de esto. Podría decir que por ahora no tengo demasiada evidencia para indicar un inhibidor de PP4 en prediabetes. Hay uno que encontré que está en curso, que es un estudio de sitagliptina más metformina, no sitagliptina sola, en prediabetes, que va a evaluar la progresión a diabetes y los eventos cardiovasculares. Este va a ser interesante, va a tener más de 800 pacientes, más de 5 años de seguimiento, así que habrá que ver qué pasa acá, pero recuerden que es siempre unido a metformina acá, ¿no? Veremos. Agonistas GLP-1. Este ya es otro capítulo. Si bien son todas terapias con incretinas, acá la cosa cambia. Hay varios estudios chiquitos, sobre todo con el selatide, con liraglutide, pero tomé este como ejemplo que me parece más interesante. Usa liraglutide en dosis de 3 miligramos, o sea, en dosis para obesidad, no para diabetes. Y hace un seguimiento a 3 años. En realidad el estudio era 56 semanas, incluía solo pacientes obesos con o sin prediabetes, pero luego de las 56 semanas tomaron a todos esos prediabéticos que estaban en el estudio y los siguieron 3 años, o sea, 160 semanas. Y evaluaron el riesgo de desarrollar diabetes. Fíjense la diferencia, hay un 79% menos riesgo de desarrollar diabetes en aquellos pacientes que reciben liraglutide en 3 miligramos día, más cambios en el estilo de vida versus cambios en el estilo de vida y placebo. Ahora hay un temita. En el medio de los 3 años, fíjense que hay muchos pacientes que se fueron perdiendo. Casi la mitad de las 2 ramas se perdieron en el camino. La causa principal de pérdida de pacientes en la rama liraglutide fueron los eventos gastrointestinales principalmente. Sabemos que estas drogas, uno de los efectos que tiene es retrasar el vaciamiento gástrico. Eso hace que yo tenga el estómago más lleno más tiempo y trae náuseas, malestar, dispepsia, incluso se describió diarrea, vómitos. Entonces, muchos de estos pacientes dejaron. Igualmente, tomando en el análisis estadístico todas estas pérdidas en el camino, el descenso del riesgo de desarrollar diabetes es un 66%. Así que no es algo menor. Este es un estudio, ¿no? Falta mucha más evidencia a largo plazo. Incluso en este estudio surgieron muchos más eventos relacionados con la vesícula, en el grupo liraglutide, policicítico, la litiasis, que podría interpretarse por la obesidad o por el descenso de peso, que también es un factor de riesgo, y además aparecieron neoplasias benignas y malignas mamarias desbalanceadas, que también hay una teoría de que podría ser por mayor diagnóstico, por bajar de peso, pero bueno, son cosas que están por verse. Esta es una puntita para seguir estudiando. El descenso de peso obviamente fue más marcado en los pacientes que recibían liraglutide que en el que recibían placebo, a diferencia de 4 kilos. Y además se hicieron otras publicaciones donde se vieron que el liraglutide bajaba la grasa visceral, no así la subcutánea, mejoraba la calidad de vida. Pero bueno, es una punta, hay que seguir estudiándolo, pero parece bastante promisorio para el tratamiento de la prediabetes. Glucosúricos, los inhibidores de SGLT2. Poquito porque encontré prácticamente nada. Un estudio muy chiquito de dapaglifosina de 24 pacientes, donde se vio que mejoraba la sensibilidad de insulina en prediabéticos, no así la secreción de insulina, y otro en curso que evalúa dapaglifosina versus metformina versus ejercicio físico, que todavía no está publicado. Veremos qué pasa, también podría ser un fármaco que podría utilizarse, pero la verdad que todavía no hay evidencia. Otras terapias que no son antidiabéticos, son antidiabéticos, terapias para obesidad, etcétera, pero que también se estudian en prediabetes, son nateclinide versus placebo en pacientes con intolerancia a la glucosa y alto riesgo cardiovascular. No hubo diferencias en la progresión a diabetes, hubo más hipoglucemias, así
principio descartado en esta población. Acarbose, una droga que ya prácticamente acá en esta región no usamos, en los países sí. Acá sí se vio una disminución del riesgo de la diabetes, incluso reducción de eventos cardiovasculares. Pero bueno, fue un estudio solo, es una droga con muchos eventos adversos gastrointestinales que no suele ser intolerada ni indicada por este motivo. Orlistat, el estudio CENDOS, lo mismo, bajó el riesgo de diabetes tipo 2, en este caso eran pacientes que se les asociaba al tratamiento, a los cuidados de los cambios de estilo de vida, pero tampoco es muy usada en la actualidad por los eventos adversos. Era un estudio en obesidad en realidad, pero un 21% tenía intolerancia a la glucosa. Por último, el estudio Origin, que es un estudio de insulina, creo que también había un porcentaje chiquito de pacientes con prediabetes, mostró una disminución del riesgo de diabetes, pero la verdad que me costaría a mí en paciente con prediabetes pensar en aplicar insulina. Sería como medio raro, pero bueno, la evidencia está. Ahora, hasta acá es una revisión de los principales estudios clínicos. ¿Qué dicen los consensos internacionales sobre el tratamiento de la prediabetes? También hay muchos, traté de tomar los del 2019 para hacer una actualización, y el primero es el de la ADA, que ya mencionó Lucio, que dicen para los pacientes que tengan riesgo de diabetes o cómo prevenirla. Ellos indican reducir un 7% el peso corporal inicial, actividad física 150 minutos por semana, y hablan de las drogas, hablan de metformina. ¿Cuándo la consideraría? Un BMI alto, más de 35, pacientes jóvenes, que fueron los que se dieron más beneficios en el estudio de PP, y nuevamente el antecedente de diabetes gestacional. Otras opciones, acarbose, ahorita GLP-1, TZD, pero evaluando siempre el costo-beneficio. Estos eran los diabetólogos de Estados Unidos. ¿Qué dicen los endocrinólogos? Tienen un algoritmo específico de prediabetes. Ellos a todos, por supuesto, cambios en el estilo de vida. Recuerden que ellos toman como límite 100 o 110. Cambios en el estilo de vida. Tratar los factores de riesgo cardiovasculares. La dislipemia, la hipertensión. Por lo que contestaba Lucio de que estas enfermedades ya empiezan antes de la diabetes. Y enfocan mucho en la pérdida de peso, por esta asociación directa del sobrepeso con la prediabetes. Tengo que lograr la normoglucemia bajando el peso. ¿Con qué? Con drogas que muchas no tenemos nosotros, pero sí está el Orlistat, está la liraglutide a 3 miligramos, cirugía bariátrica, etc. Y si no logro descendiendo de peso la normoglucemia, puedo pasar a intensificar estas medidas para pérdida de peso o medicamentos que son metformina en primera línea, acarbose. Y si no logro normalizarlo, agonistas GLP-1 y TZD en amarillo por los riesgos que tienen. Entonces acá plantean esta posibilidad de utilizar fármacos en la prediabetes. Esta guía no dice tanto, pero la puse porque es del domingo, la presentaron hace una semana, y es de cardiólogos y la Sociedad de Diabetes Europea. Y es muy cardiológica, en todo sentido. Entonces tienen solamente este cuadrito que habla de la prediabetes, donde ellos indican cambios en el estilo de vida. Las caminatas, la dieta mediterránea, etc. Pero no hablan en ningún momento de tratamiento farmacológico. Por último, la IDF coincide básicamente con las anteriores, indica una reducción del 5 a 7% del peso corporal, actividad física, y si no logro las metas con esto, metformina o acarbose. Entonces, las principales guías de tratamiento irían más o menos por la misma línea. Como conclusión, los cambios en el estilo de vida siguen siendo, por decirlo de una manera, el gold estándar para el tratamiento de la prediabetes. Está demostrado su beneficio, nadie lo discute, el tema es cuánto está dispuesto el paciente a hacer de lo que nosotros le decimos, ¿no? Incluso nosotros mismos. En el tratamiento habría que iniciarlo lo antes posible. Estuvimos viendo que a mayor valor de glucemia es más la eficacia de los fármacos, o principalmente la metformina, que la actividad física. Entonces debería indicarlo lo antes posible. ¿Cuánto es lo antes? Y ahí es difícil, porque a veces nos pasa de un paciente diabético y viene el hijo comiendo la galletita. Bueno, probablemente ahí es el momento. Sin embargo, la adherencia sabemos que no es la mejor, y menos a largo plazo. Está la metformina como otra opción, que continúa siendo el fármaco con más evidencia, el más seguro por el momento a largo plazo y relativo bajo costo, porque obviamente que va a ser más caro que los cambios en el estilo de vida. Y ciertos individuos podrían beneficiarse más, diabetes gestacional, más obesos, menos edad o glucemias más altas.
Y además hay otro tema que no quise entrar, pero son los efectos pleiotrópicos de la metformina, que van más allá de bajar la glucemia. Y esos también serían beneficios que estaría otorgando al paciente con prediabetes. La pioglitazona demostró prevenir el desarrollo de diabetes en pacientes de alto riesgo y otros beneficios asociados, como el hígado graso, el ACV, eventos cardiovasculares, pero por sus eventos adversos es necesario hacer una evaluación individual del paciente que tenga enfrente y los riesgos. Acarbose y Orlistat también demostraron prevenir la diabetes, pero sus eventos adversos gastrointestinales bajan mucho la adherencia. Inhibidores de PP4 e inhibidores de CGLT2, por el momento no contamos con evidencia como para apoyar el uso en prediabetes, y los agonistas GLP-1, puntualmente liraglutida, dosis de 3, podría ser una opción, pero habría que esperar estudios a más largo plazo o más estudios, y recordemos que tienen un alto costo y también tienen eventos adversos. Entonces, volviendo a la pregunta inicial, ¿trato la diabetes farmacológicamente sí o no? Depende. ¿Sí? Depende del paciente que tenga enfrente. No puedo escaparme de la individualización del paciente, de su antecedente de diabetes gestacional, de su edad, de su BMI, etc. Por último, para cerrar, porque es un tema que me apasiona, Lucio mostró una foto del asado de chorizo y la ensalada. Bueno, yo me pasé hablando de los cambios de estilo de vida, la dieta, el ejercicio, pero ¿qué dieta le explico al paciente? Hasta ahora yo decía, baje el 5% de peso, parte de los estudios habla de bajar las grasas un 30%, aumentar la fibra, etc. Este es uno de los estudios que hay, que son un estudio de adventistas de Estados Unidos, que evalúa los tipos de dieta y el peso corporal o el BMI y el riesgo de diabetes. Acá justamente evalúan veganos, lacto-vegetarianos, pesco-vegetarianos, semi-vegetarianos y dieta normal, con todo, omnívora. Y lo que se ve es como el índice de masa corporal va disminuyendo desde el no vegetariano al vegano, de un 28 a un 23, y el índice de diabetes en el vegano y en el lacto-vegetariano es un 50% menor. Ya cuando agrego el pescadito se termina el beneficio, pero bueno, hay un 30% menos. Con esto no es que todos los prediabéticos se tienen que hacer veganos ni nada por el estilo, pero hay una clara relación entre lo que yo como y el riesgo de diabetes y el peso de diabetes. Muchas gracias. Bueno, después de estas exposiciones realmente tan enriquecedoras, vamos a dar lugar a las preguntas. Yo no sé si conviene que, porque ustedes están de espalda al público, yo los voy a invitar. No se caigan. Entonces, solo micrófono. Bueno, aquel no funciona. Buenísimo, buenísimo. Bueno, voy a tomarme la atribución, si me permite, Osvaldo, primero agradecerles, la verdad, no sé si soy yo. Bueno, agradecerles la presentación de ambos, me pareció muy completa, muy didáctica y realmente siempre uno recuerda o incorpora conocimientos, ¿no? Que esa es la función que tenemos todos o uno de los objetivos de todos los médicos. Quisiera hacerle a los dos una pregunta conceptual o filosófica. ¿Está bien que digamos prediabetes? ¿Quiere decir prediabetes que es el camino a la diabetes cuando sabemos que podemos venir para atrás? Se discutió muchísimo tiempo del concepto si lo denominábamos prediabetes o disglucemia. ¿Cuál es la opinión de ustedes con respecto a eso? ¿Qué pregunta? Yo pasé mientras preparaba la charla, por varios razonamientos y me lo he cuestionado también. Por un lado, entiendo que es un razonamiento lógico decir, bueno, es el valor previo a tener diabetes después. Pero cuando uno empieza a leer cada vez más, y ven que parece una entidad en sí, con todas sus complicaciones en sí,
y no necesariamente las complicaciones aparecen al desarrollarse diabetes, sino que ya están de antes, es un camino muy previo. Parecería medio egoísta, pobrecita la prediabetes y la prediabetes, como algo menor que la diabetes, porque es una patología en sí, que necesita el mismo o más cuidado y tratamiento que la diabetes. Y un lugar donde uno tiene mucho campo para actuar y se hace muy poco actualmente. Entonces, si esto tuviese más peso, no sé si cambiarle el nombre ayudaría o no, pero si esto tuviese más peso como una entidad en sí, por ahí habría más esfuerzos en la actividad física, los cambios de estilo de vida, lo que sea. Entonces, para mí es bastante egoísta, como con ella llaman la prediabetes como algo menor o secundario previo a la diabetes. Pero bueno, también entiendo que por una cuestión de numérica no lo denomina prediabetes. No sé si vos pensás lo mismo. Sí, yo creo que el pobre es poco afortunado. Creo que sería mucho más educativo hablar de insulina resistencia normoglucémica, que es una condición premórbida o mórbida, independientemente del número de glucosa que tenga. O sea, si tengo que esperar a que tenga una popularidad aumentada, más de 100 para empezar a mirar al enfermo, se me escaparon un montón. Entonces, tengo la impresión que deberíamos empezar a mirar, a decir, ¿no será que esto es un nombre que le pusimos porque le subiera en algún momento el azúcar y deberíamos llamarlo de otra manera, a pesar de que estamos lo mismo? Y también hacernos responsables, no porque no que hay que excluirlo, hay que incluir a ese paciente que tiene 28 en glucemia, no ranquea. Pero es hipertenso, 160 LDL, ronca de noche, tiene hígado graso y tiene psoriasis. ¿Qué quiere? Que tenga un evento o que tenga cáncer. Entonces, me parece que mirándolo desde el paciente y no desde el número, la prediabetes se quedó en el tiempo. Lamentablemente, ¿no? Pero bueno, todavía estamos a tiempo de poder crear instancias superiores, ¿no? La ciencia avanza, y nosotros con ella. Yo quería hacerte una pregunta. Tú dijiste una palabra, o no sé si alguien. ¿Y la cirugía metabólica? No entró en la película. ¿O era tratamiento farmacológico? Claro, yo me aboqué los farmacológicos. No, yo no sé si alguien quiere tirar algo al respecto. Pues yo he visto que he tenido más de un paciente que ha pasado por ese capítulo y no sé dónde está ese capítulo. Entonces, la cirugía metabólica se considera. La cirugía metabólica la consideramos en pacientes ya diabéticos con mal control metabólico. Digamos, si la discusión es sobre prediabetes, estos enfermos ya no entran. Cirugía metabólica, el índice mayor a 30, con una hemoglobina glicosada mayor a 8, y está con tratamiento farmacológico pleno y no alcanzamos objetivos glucémicos. Y un paciente que tuvo un evento cardiovascular, tiene apnea del sueño, 35 MI, no lo puedo operar. Para que Sí, salga eso grande de la obesidad. Bien. Claro. ¿Y qué pasó? Y ahí no hay ninguna experiencia sobre registro de glucémicos. Los, digamos, si no tiene. No. No, yo veo que esto avanza. O sea. De que la indicación es 30 con un mal control metabólico del paciente diabético, no es prediabetes, por ahora. Y las publicaciones con índice de masa corporal más bajo que hay es de 27. Estoy totalmente de acuerdo con las indicaciones. En el mundo real, el 50% de los pacientes dejan los medicamentos, los trials, se pierde en el 3% de los pacientes. En el mundo real, yo he visto pacientes no diabéticos, no glicosilados de 8, con un 37 de BMI, roncadores, un evento que con la cirugía. O acaso yo solo lo vi, pero en el mundo. Con glicosilada de 5,9. ¿Y dónde lo pongo? Porque le pidieron glicosilada quirúrgica. ¿Dónde lo pongo? No, entonces, esto es otra cosa, porque esos pacientes que vos estás mencionando, sí pueden ser pacientes prediabéticos, pero son pacientes que tienen un índice mayor 35, con comorbilidades que no es la diabetes, sino que es hipertenso, caos, dislipemia, 35. Con esas comorbilidades sí tienen indicación de cirugía. Bariátrica, no metabólica.
Claro, es semántico casi, ¿no? Porque va a otro quirófano con otro cirujano con otra técnica. Como que están cambiando el paciente. Porque me da la impresión que lo que estamos es hablando exactamente lo mismo. Porque la insulina resistencia también antecede a la hipertensión. Vos que le bajás la insulina resistencia y se le va la hipertensión a los pacientes. Entonces, la dislipemia también mejora. O sea, hay cosas que yo creo que tendríamos que estar más delante de la insulina resistencia. Yo tengo la impresión, ojo, puedo estar equivocado, que estamos como el cigarrillo hace 25 años, cuando dijimos, dejemos de perseguir a los que fuman, hagamos que los pibes no fumen más. Y los cambios en tabaco se dieron cuando empezamos a combatir el tabaquismo en las generaciones que vienen atrás. Educación. Entonces tengo la impresión de que tendríamos que empezar a trabajar para que no haya insulina resistencia desde la preadolescencia en adelante y que el resto, bueno, ya se apague sus armas. ¿Qué querés que te diga? No sé. No, yo lo que quería hacer era un aporte. Pilar, vos estuviste revisando las guías y acaba de salir la guía de la edad de 2019, síndrome metabólico, y ya incorpora lo de los 18 años. A partir de 18 años más un factor de riesgo, hace todo el algoritmo diagnóstico y si tiene menos de 18 años, pero es sobre eso, ya la búsqueda de la glucemia, es decir, la prueba oral de tolerancia. Y dicen las recomendaciones terapéuticas que creo que además es importante porque tiene mejor nivel de evidencia que la ADA o la ACE. Así que está hecho por el método AGRI y dice que la dieta es una recomendación débil en evidencia. Y habla, ahí sí, de poner Orlistat o metformina y hace muy parecida a las recomendaciones que vos estuviste hablando, Lucio, pero me parece que es interesante porque habla más de población latina, que podría tener mejores, pero más equiparable lo que vos decías si era extrapolable. Pero por otro lado, yo creo que vos dijiste una cosa muy real. ¿Cuántos de los pacientes que nosotros vemos o de nuestra población puede tener un personal trainer, una nutricionista, ni siquiera la reconoce la Seguridad Social, para poder hacer los cambios de estilo de vida? Si no tenemos políticas públicas que empiecen en la escuela, yo me acuerdo en mi juventud teníamos los intercolegiales. Los chicos, la actividad física tiene que ser una asignatura de importancia. Me cachen en matemática, no sé si van a poder llegar a dividir, se van a morir antes. Entonces, me parece que ahí tenemos que insistir en las políticas públicas que hagan que hagamos más actividad física, que los ambientes laborales sean más saludables, ¿no es cierto? Porque si no es difícil revertir esta situación. Entonces voy a aprovechar, estaba esperando el momento. Yo tengo la idea de que una droga que vos mencionaste, Pilar, y que es un poco la cenicienta por varios motivos. Una porque cayó en desgracia por su prima hermana, la rosilitazona, y otra, digamos, porque no sé a quién ya a nivel industria le interesa darle manejo. Sí, que es la pioglitazona. Y realmente, pienso yo, a ver qué opinas vos, digamos, la disminución que mostraste, que es impactante, el 70% del riesgo de desarrollar diabetes, más lo que tiene que ver con esta patología que Lucio la remarcó varias veces, y que es la esteatosis hepática no alcohólica o la esteatohepatitis, más aún, los resultados con pioglitazona también, digamos que es la única droga que en ese sentido ayuda de alguna manera. Y ese discreto aumento de peso, si uno evalúa qué paciente podría ser una contraindicación relativa, me parece que está poco valorada, ¿o no? Sí, totalmente. A mí me parecieron asombrosos los resultados. El 75% y todos los otros efectos que se fueron observando. Sin embargo, está ese tema del miedo, de la muerte cardiovascular, etc. Pero yo creo que la clave es eso. Yo tengo una señora con insuficiencia cardíaca, con osteoporosis, y a mí me daría prurito dársela. Pero por ahí un chico que sea obeso, gracias. Un chico joven, obeso, todas esas categorías que se benefician con el tratamiento farmacológico
farmacológico, que yo sé que si aumento unos kilitos de más, por ahí no va a ser la balanza tan perjudicial como todos los otros beneficios que tengo a nivel hepático, etcétera, la verdad que para mí es como decís vos, está por una mala fama tremenda y todo el mundo le da como mucho resquemor, pero los datos, la evidencia dura muestra que es de las mejorcitas, incluso hasta más que la metformina me animaría a decir, pero bueno, está todo ese tema de seguridad que anda dando vueltas y obviamente que el desarrollo de esa droga paró. Probablemente si hubiese pasado tendríamos muchísimos más estudios, porque obviamente todo lo que yo mostré están financiados por la industria farmacéutica. Entonces, ahí hubo un stop y es una pena. Respecto a ese tema, el primer punto es que cuando en el 2007 Nielsen publica el análisis, Nielsen estaba haciendo el estudio Periscope con pioglitazona, con lo cual eso lo invalida éticamente. No solamente eso, sino que 7 años después la FDA y la levantan el warning y piden disculpas, ya había caducado la patente. Con lo cual, eso de que es malo. Después hay una revista que se llama The Oncologist, que es muy buena y tiene un análisis sobre las TZD. Y ellos analizan 3 líneas: prevención cardiovascular, la línea de fractura de cadera y la línea de cáncer. Prevención de cáncer previene cáncer de mama, hígado, colon, riñón. Ya tiene un riesgo negativo. En eventos cardiovasculares previene el saldo entre fractura de cadera, ¿sí? Y ellos ponían los beneficios entre las 3 cosas, cáncer, fractura de cadera y riesgo cardiovascular, y eran más 40 a favor. O sea, vos sumabas 20 fracturas de cadera por cada 1000, pero tenías 40 menos en cáncer y en riesgo cardiovascular. Un excelente artículo de un oncologist que vale la pena entenderlo, porque los fármacos no son locos. O sea, yo ni mencioné, pero por ejemplo, cuando vos tenés un paciente que tiene artritis reumatoidea y le estás con metotrexate, aumenta el riesgo cardiovascular, porque aumenta el riesgo del daño hepático por metotrexate y disminuye cuando le das TZD. Entonces, es como coadyuvante también de las enfermedades autoinmunes. En la psoriasis están los protocolos. El estudio PIRE, que habla sobre TZD en psoriasis. O sea, esta mirada transversal del proceso inflamatorio tendríamos que incorporarla mejor, me parece. Me parece súper interesante todo esto y se me ocurre una pregunta para el consultorio, para la clínica de todos los días. Los estudios, estos estudios, los ensayos clínicos randomizados con un grado de evidencia importante y con un diseño que mientras mejor diseño, mejor, más le creemos, tienen un tiempo agotado. Y ahí el paciente está en la rama control, en la rama identificada, el DPP, increíblemente largo con el seguimiento de aquí, pero en la vida real nosotros decidimos que nuestro paciente no está respondiendo a las indicaciones no farmacológicas y decidimos empezar con una medicación, con el criterio clínico que nosotros hayamos individualizado. ¿Ese paciente tomará metformina el resto de su vida? Una pregunta. Y si la tolera, si no tiene insuficiencia renal, etc. Segundo, los resultados demuestran disminución de riesgo. ¿Eso es prevención o enlentecimiento? Bueno, del resto de la vida, como mostró Lucio, la evidencia que es tan mala en las enfermedades crónicas, es difícil pensar que lo va a tomar el resto de su vida y que lo va a tomar bien, que no lo va a tomar un día sí, cuando no, etc. Incluso en varios de estos estudios se hizo una prolongación de un washout, de sacar la droga y ver qué pasaba, y se ve que el efecto se va. Por ejemplo, el que mostré de liraglutide, hacen las 160 semanas más un periodo posterior, y lo que se ve es que se va automáticamente, no es que se va al año, se va. Entonces esa la verdad que es una buena pregunta, y a mí siempre vuelvo a lo mismo. Lo único que va a persistir, en mi opinión, en el tiempo, es el cambio en el hábito de vida, ni siquiera el estilo, el hábito, crearle el hábito a la persona y a los hijos, que no dejan ser más importante, de comer más sano, de caminar, etc. En mi opinión es lo único que veo que podría perdurar en el tiempo, el cambio del hábito y la conciencia de vivir de una manera diferente. Pero bueno, ahí ya hay un montón de trabas culturales, etc. El asadito y el chorizo, que
más complicado. La primera cosa es que uno tiene que reducir el riesgo, pero también uno tiene que tener claro que un tratamiento exitoso no es bajar un 20%. Eso quiere decir, alto no frenaba nunca, ahora frena una de cada 5 veces, eso no es éxito. O sea, éxito significa éxitus, salir. Como bien dice la palabra éxito, es salir. Entonces, salir del riesgo. Está bien, mientras tanto tengo un parche que bajar el riesgo. Estoy de acuerdo que bajar el riesgo es bueno. Pero el éxito es salir del riesgo. Entonces, deberíamos hacer absolutamente todo para que los pacientes lleguen a menos de 5,5 de glicosilado. Porque de 5,5 a 6,5 le pasan un montón de cosas. O sea, estará muy bien desde la guía, estará muy bien desde, pero en la realidad, seguimos poniendo stent, el siguiente con estatina, con aneurismo, con lo que sea, seguimos teniendo ACV, seguimos haciendo diálisis. Cuando yo era residente, había 2 por cada 10 en la unidad de diálisis eran diabéticos. Hoy es el 70% son diabéticos. Entonces, me parece que hay algo que se nos está escapando de la mirada y tenemos que hacer prevención de todo eso que yo ni quise poner en el capítulo de la insuficiencia renal, que empieza mucho antes. Porque así como tengo esteatohepatitis, también tengo llamativamente el mismo infiltrado lipídico en la médula renal. O sea, hace una nefritis intersticial crónica. Y esa nefritis intersticial crónica hace que adelante tiene la glomerulopatía de la glucosa más la medulopatía renal asociada a los triglicéridos. Con lo cual estos pacientes están muy temprano en diálisis. Llamativamente, y esta es la otra rama de la película, si este paciente tuviera apnea del sueño y tiene un poquito de SAO, no mucho, ¿qué libera? Adrenalina y cortisol. Mejoró un poco el hígado, pero ese cortisol actúa como antiinflamatorio. Y llamativamente, esos pacientes no están tan mal. Pero cuando progresan y se ponen SAO 30, 40 episodios, perdón, esos pacientes ya agotan su suprarrenal. Y son los pacientes que entran a estar cansados, que no logran salir de la cama, que están todo el día se duermen. Entonces, hay un episodio, es interesante, cuando uno analiza los SAOs, vos tenés el SAO de mal humor matinal y el SAO que vive dormido. El de mal humor es el que durmió más, pero todavía tiene cortisol para pelear. El otro ya está con su eje hipotálamo hipófisis suprarrenal detonado. Todavía este capítulo no lo hemos ni siquiera explorado para entender de los subgrupos de enfermos que tenemos. Porque mientras tenga cortisol alto, tiene la ventaja de que sigue su propio, tiene como si fuera un corticoide endógeno que le ayuda. Bueno, todo esto, creo que en estos próximos años, cuando uno lee, yo hay una revista que siempre le digo, me encanta, que es el Cell Press, que habla de biología celular. Todo el comportamiento que le pasa a las células, como le pasan a estas cosas, y vos vas viendo que cada una le pega lo mismo. O sea, la glico no es gratis. Después del 5 de glico de todo, de glicosilación de proteínas, el HDL glicosilado. ¿Es lo mismo tener 40 de HDL con diabetes que sin diabetes? No. Y debe ser que la glicosilación del HDL no pone problema. Bueno, esto todavía no hemos ni siquiera empezado a hablar. Y tenemos que desarrollar la ciencia celular. Me parece. Una cosa que me parece también relevante de la diferencia entre los prediabéticos, por decirlo de alguna manera, los diabéticos es la conciencia del riesgo, ¿no? Cuando un paciente que le explica que tiene prediabetes, que bueno, se tiene que cuidar, pues, la sensación me da, eso es opinión mía, ¿no? Pero la percepción que tiene el paciente es de mucho menos riesgo, por más que uno le explique toda la clase de Lucio, se va con esa sensación de, bueno, todavía no tengo. Entonces, no duele, no siente nada, no es diabetes. Le dicen, tenés un poquito Hasta 140. Y ahí, volviendo a la pregunta anterior, la palabra prediabetes no ayuda, porque te pone esas cosas. Bueno, pero no tenés diabetes todavía. Entonces, me parece que el cuidado también es menor. Si quieren preguntar, porque me parece que yo para que no perdamos las esperanzas. Mi nieto en el preescolar va al supermercado y las maestras le enseñan qué es lo que hay que decirle que mamá y papá compren en el supermercado o en el almacén de la vuelta, y que hay que tomar leche todos los días, que son criaturas,
bueno, quiero decir que hay como una conciencia que debiéramos estar empujando para que esa conciencia permita que sea mi nieto el que venga a casa y pida la fruta y que, bueno, pregunte a ver qué vegetales hay. Eso me parece que es importante. Y en el otro extremo, algo que a mí me pareció siempre muy llamativo, saliendo del supermercado y de mi nieto, ¿qué opinan de Defronso y las 3 drogas en prediabetes? Metformina, pioglitazona y exenatida. ¿Delirio de Defronso? ¿O No, posibilidad? eso mirada. Eso es imposible en Latinoamérica. Yo voy todos los años a Bolivia, al Congreso de Medicina, y le pregunto a chicos, ¿cómo resuelven acá el problema de la diabetes tipo 1? Lo mejor que le puede pasar a un chico tipo 1 es que tenga un familiar en Jujuy para que vaya allá y le dé la insulina, porque si no se muere. Creo que estamos hablando, yo tengo un Fiat 600 del año 71 y vos me venís con el BMW con otro rival. Tengo la impresión de que estamos hablando de algo que casi paga un lujo para un grupito de Latinoamérica, ¿no? Para un grupo de gente que no estaría dispuesta a hacer otro tipo de cosas. Yo creo que Latinoamérica lo que tiene que hacer es volver a comer. Tenemos otros componentes que además se nos pone más compleja la historia. Yo ahí mencioné muy al pasar lo de los disruptores hormonales. Para tener teléfonos 5G hubo que aumentar un 30% la partícula de aluminio en el ambiente. Y eso también es un disruptor hormonal. ¿Cómo vamos a convivir con eso? O sea, todos queremos tener un teléfono más rápido, pero el precio del teléfono más rápido se paga con disruptores hormonales. Y tengo la impresión que tenemos que empezar a sentarnos a ver qué mundo queremos dejarle a nuestros nietos. ¿Qué mundo quiero vivir? Ya no me preocupa. ¿Qué mundo le queremos dejar a nuestra sucesión? ¿No? Porque esto es una realidad. Todos nosotros hemos visto la epidemia de hipotiroidismo en los perros, ¿no? Y saben de dónde viene esta historia. Los alimentos balanceados, el componente interno tiene un disruptor que es inhibidor de agua medio duro. ¿Y eso cómo hacemos para convivir? Hoy tenemos perros con hipotiroidismo. Bueno, entonces me parece que tenemos que también tener como hombres de ciencia, además de médicos, tenemos que tener esta discusión en los ámbitos adecuados para proteger a la sociedad. No a nosotros, a la sociedad. ¿Qué parece? Yo me acuerdo una clase, no me acuerdo, de Silvia, que vi una foto que la quise conseguir, no la encontré, que estaba en una cama con varias personas acostadas y una sábana. Entonces tiraban de un lado y se destapaban 3, tiraban de otro y se destapaban 4. Y me parece que ese es el clásico ejemplo, se va a estar dándoles la frase de ZD, metformina, exenatide, y sí, por ahí desde el octeto ominoso suena divino, pero me imagino una persona pinchándose, tomándose 3 pastillas y tomándose una Coca-Cola, como que si no ponemos el esfuerzo en que mejore... Lo puede tener, el problema es si lo tiene. Bueno, además de que no lo va a tener, si lo tuviese, tampoco tendría sentido si yo saco plata, por decirlo de una manera, de financiar esas drogas y no la pongo en educarlo como teniendo el supermercado. Actualmente yo estoy en contra de esa idea, pero mucha gente la sostiene, no solamente de pronto. Pero vos pensás que la guía NICE aprobaría eso. No, de ninguna manera. Lo digo yo. Me imagino con un modelo de salud socializada, con pacientes de representación. Entonces me parece que no. Entonces aprovecho la última. Bueno, Lucio, vos tocaste tangencialmente recién un tema que justo te quería preguntar, porque la verdad es que los logros que tienen que ver con los cambios de hábitos de vida y alimentación, si hablamos de la alimentación particularmente, le gustaría cualquier droga tener esos logros. Y en realidad nosotros nos enfrentamos a una problemática que tiene que ver con hábitos de compra, de consumo, pero muy cerca, acá nomás saliendo de General Paz, y cuanto más nos alejamos peor. Estamos en otro problema, que no es el hecho de cuánto coman, sino qué coman. Y en un vasto sector de nuestra población, lo que ocurre es que comen hidratos porque es lo único que tienen. Vos que tenés una mirada, me parece, muy conocedora del tema de salud pública y demás, vos le ves una punta de empezar a pensar qué hacemos con la gente
que no puede comer otra cosa y que, como bien decías, está tocando a los sectores de más bajos ingresos. Te voy a contar un poquito. No sé si alguno lo conocerá. Dice, ¿cuál es la diferencia? Para poder resolver eso que vos planteás, este cuento adapta a eso. Una vez preguntaron a un tipo, ¿cuál es la diferencia entre el cielo y el infierno? Y entonces él contestó, y bueno, vos llegás al infierno y hay una mesa grande llena de comida y entran 30 personas que se sientan alrededor de la mesa para comer la comida, que los manjares, y cuando quieren agarrar tienen los cubiertos así largos, y cuando quieren agarrar y pinchar no logran metérselo en la boca. Entonces no pueden comer, y por eso están flaquitos. Y el cielo, ¿cuál es la diferencia? Dice, no, dice, una mesa igual, llena de comida igual, todo igual, y cuando entras, entran todos gorditos, rozagantes, y cuando se sientan a la mesa también tienen cubiertos así grandes. ¿Y qué es lo que hacen? Pinchan el plato de enfrente y la de comer al otro. En realidad es algo que no podemos hacer solos. O sea, este problema tiene una dinámica tan superlativa que ni los clínicos, ni los diabetólogos, ni el Ministerio de Educación puede solo. Esto requiere lo que se está planteando en los lugares del mundo, donde pasa a ser prioridad de política porque se carga el sistema de salud, se carga la fuerza. Yo no lo mostré. En el mismo trabajo de Christopher Murray, de la gente de Bill Gates, muestra la cantidad de años perdidos y tiempo económico. Porque antes, si vos tenías 70 años, te morías de diabetes y ya estabas jubilado. Pero hoy tiene 45 años de diálisis. O sea, se pierden. Todos conocen el famoso cuento de los 6 años el día que te diagnostiqué diabetes, y 14 si son diabéticos renales o coronarios. Y te cuento si tu esperanza de los 60. Entonces, la carga económica, la carga improductiva que tiene esto, quiebra no los sistemas de salud, los países, los estados. Porque por una persona que está en silla de ruedas necesita otro que le empuje. Ya es uno que no trabaja y otro que trabaja de empujar la silla de ruedas. Eso genera, yo lo mostré en esta charla, el gasto en el mundo. El número 1 son 2.000 billones producidos por daño, es por armas. El segundo, pero tabaco, 2.100. 2.000 y 2.000 es la obesidad, por ausentismo. 160.000 millones de dólares por año en Estados Unidos, ausentismo. No solamente eso, Estados Unidos gasta el 19.6% de su PBI en salud y gasta el 7,5% en un ciudadano común y el 7,5% en comida. Teóricamente tendría que ser, ¿no?, una relación patológica. O sea, lo que pasa es que es un problema tan grande que necesita una concertación de voluntades. Hasta que eso no exista, seguiremos arqueando barriles de plomo. Es mi impresión. Ojo, no es una mirada, si no tomemos conciencia, lo necesitamos unos otros. Ninguno tiene solución. Ni siquiera el mejor ministro. No sé qué Pero, no. Con lo que pregunta Osvaldo, hay cosas que es así. Hay 5 millones de jubilados, ¿sí? Muchos de ellos tributarios de PAMI. PAMI tiene la entrega del bolsón o de las cajas. ¿Saben lo que tienen las cajas de los viejos? 4 botellas de aceite por mes, harina, azúcar, hierba. Decime, ¿dónde está esa política alimentaria de decir, no, mira, esto no es lo que tenés que comer? Ah, no, pero si le saco el aceite o le saco la harina para hacer la torta frita, bueno, pero es un problema de educación cultural. Esto es lo que yo te doy, en esa caja va a tener que estar alimentos saludables. ¿Por qué no te pongo semillas para que plantes? Por ejemplo, aunque no lo plante, pero ponele lenteja en vez del aceite, pone y da el fondo, cuando uno dice, no, es poca plata, no. Si redistribuís en cuanto a alimentos saludables, podés cubrirle perfectamente. Poner la política. Claro. Además, como política le dejan manejar los fondos a los centros. Bien. Mi invitación es a que todos tengamos una participación en la identidad política, independientemente del partido que cada cual quiera vivir,
pero hay que tener una participación para ser los mejores asesores. Si no, no sé malos de quién asesorar, hacer esas cosas. También hagámonos responsables de por qué no estuve yo ahí para decir que esto está mal. O sea, creo que llegó el momento de empezar a particularmente a decir, no una canción de protesta, sino de propuesta. ¿Por qué no ponemos esto por esto? ¿Por qué no hacemos esto por esto? ¿Por qué no poner 4 paquetes de semillas por año de distintas cosas que se pueden plantar en el balcón para que la gente tenga un alimento sano propio? Zapallito, cebolla, verdeo, lo que sea. Yo digo, esto también tiene que formar parte de la política macro, que por eso estamos lejísimos. Bueno, algún día hay que empezar. No, y una cosa, nada que ver con los fármacos, pero hay una antropóloga que a mí me encanta leer que estudia mucho la obesidad y la pobreza, que se llama Patricia Aguirre, que tiene todo un... Ah, sí, bueno, me encanta. Toda una... yo estudio antropología, entonces veo muchos textos de ella en la facultad y ella plantea que hay toda una base, que por más que uno cambie el contenido del bolsón o le dé incluso subsidios o lo lleve al supermercado, hay una base cultural de la percepción del cuerpo de la mujer, de la autoestima de la mujer, de la comensalidad de comer la comida de olla, que primero que no se investiga demasiado, debe ser ella y 5 locos más, pero no es algo que se invierta en conocer por qué la gente come como come. Entonces, si hubiese más estudios en entender cómo come y por qué come así, creo que se podría cambiar más de base, más allá de lo obvio de que la carne y la verdura es cara y el trigo no tanto, pero creo que ahí falta todo un análisis más profundo de la situación para poder cambiarla. Yo te voy a frustrar con las semillas. ¿Por qué? Desde marzo, en el hospital donde yo estoy en Corrientes, se hacen las charlas de educación, que son 2 charlas mensuales. Y participa el INTA. Y se les da a los pacientes las semillas para que hagan su huerta. Son más o menos un promedio de 20 pacientes por mes. Estamos en septiembre y la huerta no aparece. ¿Cuántos años hace? ¿Cuántos años hace? Porque no es un fenómeno. No, totalmente. Sin embargo, es un proceso. pero mi experiencia en Neuquén fue que sí funcionó la huerta domiciliaria. Teníamos, lo que pasa es que estaba vinculada con la maestra. Participaba toda la familia. Claro. A veces Los chicos. Ahí son los chicos. Cambia la Ahí historia. son los chicos que cuidan la plantita. La familia entera participaba del proceso de su huertita de sus 5 cosas. Y sí funcionó. Depende, pero tiene que ver con lo que ella dice, lo cultural. Totalmente. No son lo mismo la población de Neuquén que la de Corrientes. Es otra cosa, es otra historia la salud de Neuquén con la salud de Neuquén litoral. Totalmente. Pero bueno, es el desafío. No hay que dejarlo de hacer. Bien. Muy bien. Vamos a... Bueno, qué bueno. Ya me di cuenta, al contrario. Está bien, no, No, fíjate que está todo cargado. De hecho, tenés que mandar las 3 copias sin títulos y autores para el inicial, para después pasar. Sí, todo cargado. Es esa la relación que ha dado. Lo primero van a ser gratuitos. Vale, sí. Generalmente son trabajos bien. Entonces, no hay mucho, sí hay. A mí me llega el día tribunal y y además
Porque tengo ahí la carrera. Pero viste,